Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en su programa favorito y tengo una invitada muy especial. Ella es Lisandra. Tengo poco tiempo de conocerla, pero quiero que sepan que es un ser humano extraordinario y voy a leer un poco de su semblanza. Ella es tanatóloga de profesión, entrenadora, coaching personal, diplomada en psicología clínica. Tiene también especialidad en educación de meditación plena, mindfulness, como mejor se le conoce. Tiene un reconocimiento de dador de unidad, Diksha en meditación del despertar de la conciencia técnica de la India. Liz, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Gracias, un placer estar aquí contigo y con tu público. Muchas gracias. Liz, ¿cómo cambió tu vida después del deceso de tu hija? Bueno, cambió 360 grados. Fue algo que tenía que acomodar definitivamente desde ordenar todo lo que es la casa. Inclusive tuve también mi agenda que modificarla, ya que como era mi primogénita, pues tenía muchas actividades. Como mujer siempre la mandaba yo a actividades y iba por ella y andábamos siempre juntas. Entonces, por consecuencia, sí era mucho lo que ella absorbía en mi tiempo y bueno, pues sí, fue un cambio completamente. La pérdida de un hijo, querida audiencia, es de las pérdidas que no tiene nombre, porque estamos hablando, Liz, que la mujer que pierde a su esposo se llama viuda, los hijos que pierden a los padres son huérfanos. Así es. Pero este duelo tan fuerte ni siquiera tiene nombre. ¿De qué manera has podido elaborar tu duelo? Bueno, pues mi duelo inició siendo una guerra de emociones. Obviamente tristeza, ansiedad, desesperación, pero lo que más me predominaba era la ira, era lo que casi siempre estaba, ¿no? Y era precisamente por la primera etapa del duelo, que era pues la negación. Pero a mí me ayudó mucho la educación, que ya en un momento te ampliaré un poquito más, educarme, y obviamente pues la verdad es que soy creyente, entonces bueno, creo que un creador me ayudó a sostenerme y llevarme a un camino pues de conocimiento para comprender lo que la vida es también la muerte, ¿no? Que lleva y va muy de la mano, solo que la sociedad solo hablamos de la vida, ¿no? Así es, y bueno, no hablar de la muerte tampoco es una manera de negarlo, existe y estamos de paso, y finalmente se aborde o no se aborde el tema con miedo o sin miedo al proceso de la muerte, que todos sabremos de vivir en algún momento, está ahí, existe y sucede. ¿Cómo volviste a vivir? ¿Cómo aterrizaste esta parte de la vida sigue? Qué difícil planteamiento ante la pérdida de un hijo, Liz. Sí, fue algo, como dices, realmente fuerte, algo que sabemos que existe la muerte y aún tenemos un poco de conocimiento, y aún así es muy diferente saber que vivirlo. Entonces, por consecuencia, te tiene un momento pues yo creo que te ancla a un evento tan grande, y por consecuencia empiezas a darte cuenta que no solamente era mamá, sino era esposa, obviamente mamá de otro de mis hijos, y también empresaria, profesional, lo que tú quieras, hermana, todo, ¿no? Entonces ahí eso fue lo que me ayudó a salir de eso, que no solamente me tenía que enfocar en estar solamente en que ella ya no estaba y entonces ya todo se terminaba, no. Creo que esta forma de caminar, de educarme, me dio la oportunidad de darme cuenta que realmente tenemos esta
estas opciones y que somos divididas en diferentes áreas y que no puede uno terminar solo porque ha terminado o se ha ido, por decir el ser querido, sino tiene uno que seguir avanzando hasta terminar, obviamente, como todos dices, en algún momento subir a ese tren. Yo así le llamo, subir a ese tren. Claro. Liz, ¿de qué manera estás honrando la memoria de tu hija? Lo que más me llamó la atención en esto fue buscar el legado que ella había venido a darme, y creo que para mí el legado de mi hija fue el amor, y empecé a buscar el amor en mi trabajo, en las personas, en la hermandad, en todo lo alrededor. Y eso fue lo que me ha ayudado a conectarme con las personas y decir, se puede seguir viviendo, se puede seguir disfrutando de la vida y se puede seguir siendo feliz aún sabiendo que esta pérdida, bueno, pues tan grande, pero si la sabe uno gestionar de la manera lo más asertivo, pues esto te va a ayudar a seguir avanzando. Liz, ¿en algún momento te has sentido culpable, aunque sea un solo minuto, por continuar viviendo, por intentar vivir plenamente a partir de la pérdida de tu hija? Sí, por supuesto, es uno de los eventos que lo viví constantemente. Al principio del evento, del tiempo de hacer este proceso de duelo, algunos comentarios de mis familiares, algunos comentarios, uno de mi pequeñito de 8 años, él tenía 8 años cuando mi hija trasciende, y efectivamente me decía, mamá, ¿cómo puedes estarte riendo si Paula no está? O me decían, ¿cómo puedes estar yéndote al cine o disfrutando con tus amigos cuando tu hija no está? ¿No? Por supuesto que encontraba ahí una culpa bastante, pero siempre supe que desde mi contexto, desde mi experiencia o desde mi conciencia, el amor que yo le tenía a mi hija, la atención y todo, fue en ese momento la conciencia que yo tenía. Entonces, por consecuencia, siempre dije, esto que el día de hoy sé, me hubiera gustado estar con mi hija haciéndolo, pero en ese momento no era mi momento. El momento era ahora para ayudar a otras personas, y le di a mi hija lo que en ese momento ella necesitaba y era realmente lo que yo en ese contexto tenía. Ok. ¿Cómo te diste cuenta de que el duelo también lo vivían quienes te rodeaban? Sí, eso fue muy fuerte porque en el proceso de duelo entra mucho lo que es el egocentrismo, y que solamente soy yo la que estoy sufriendo, nadie más, ni siquiera alguna parte del mundo, mucho menos alrededor de tu casa, ¿no? Por supuesto, mi hijo tenía el duelo, que tenía 8 años él, mi esposo, mis padres, porque mi papá no podía entender, y mi mamá, como una nieta, podría haberse ido antes que ellos, cuando la sociedad nos ha enseñado que el ciclo de vida es así, que son nuestros nietos los que nos van a despedir y nuestros hijos, ¿no? También esta parte de educarse les ayuda a comprender que no es las creencias que nos han enseñado todo el tiempo. Siempre he dicho que cuando una creencia te ayuda a evolucionar, a mejorar, es una creencia que tiene un fundamento, pero si esa creencia te ayuda, más bien te da sufrimiento y te ancla, entonces es una creencia que tiene que ser reconstruida, hacer un lado, ¿no? Entonces sí es importante el conocimiento para poder saber qué te puede ayudar y qué no. Ok, ¿qué puedes compartir con aquellos padres que han perdido un hijo? Educarse. La educación emocional es muy importante. Eduquen también a sus hijos, más si son pequeños, llévenlos a los talleres, libros, siempre hay material de apoyo. Es la única manera que puedan tener las herramientas y poder realizar un proceso ante un evento así. ¿Hay una lectura en especial, un video, un taller, algo
que en su momento a ti te ayudó, que quisieras compartir con nuestra audiencia? Sí, claro que sí. El libro se llama Las intermitentes de la muerte y también el de David Goleman, La inteligencia emocional. Esos dos libros son básicos, son clásicos que la familia, desde el más pequeño al más grande, deben de tenerlo siempre a todas horas, o como dicen, guardado no en el estante, sino realmente leerlo, ponerse a compartir, a realizar ejercicios de psicología para que les pueda ayudar a los niños a entender cuáles son sus emociones. Ok, y bueno, ¿de qué manera has podido integrar tu parte profesional con tu parte emocional? Es decir, siendo tú tanatóloga, pregunto, ¿alguna vez te llegaron a abordar con es que tú sabes cómo manejarlo? Es que, ¿qué te digo si siendo tú tanatóloga, cómo pueden abordar a un ser humano que ha perdido un hijo, una hija, siendo la profesión cual sea la que te dediques? Es muy considerado tener estos ejercicios de regresarse al hoy y a la hora, que son con unas respiraciones, porque es la única manera de ser consciente, de vivir, tener una relación de pareja, hijos, inclusive cuando se nos enfrenta nos llega un evento, ya sea afortunado o desafortunado, estos ejercicios te ayudan a ser conscientes y es la mejor manera de cómo manejar esta situación. Creo que ser consciente es básico para todo lo que se te pueda enfrentar, sobre todo algo tan fuerte que como ser humano nos mueve. ¿De qué falleció tu hija y a qué edad? Tenía 17 años y le dio un paro fulminante. Todos los médicos me dijeron que era una muerte natural y que de alguna manera era 1 en 1.000.000. O sea, a mí cuando me dijeron esa cifra, yo dije, bueno, y la pregunta de siempre, ¿por qué a mí? ¿No? Sabiendo que son palabras que la verdad esas no nos ayudan, ¿no? Pero en realidad es que uno encuentra el contexto. Cuando empiezas a buscar, cuando te llega un evento, tienes la oportunidad de conocerte y ahí es donde empieza ya una vida totalmente individual. Ok. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a los familiares y amigos a partir de tu propia experiencia? Porque me imagino que hay frases o palabras que hay que aprender que no puedes decir a alguien que pierde un hijo. No sé si quieras mencionar algo. Sí, claro. Normalmente lo que es las palabras, lo siento mucho, te entiendo, son palabras vacías, son palabras que entiendo que en realidad no lo hacen con esa intención, pero eso no ayuda. Lo que pueden ayudar ahí es que yo en todas mis áreas, yo siempre les he dicho y siempre estoy recalcando mucho esta palabra, la importancia de la educación. La educación es básica, la educación emocional es básica para que tú puedas saber cómo asistir a otras personas que están viviendo un duelo, porque creo que si están cerca de ti, puedes y también es tu responsabilidad apoyar a estas personas. Ok, entonces aprender a contener, aprender a decir las palabras correctas, será llegar y cuando no sabes ni qué decir, un abrazo crees que es más que suficiente. Es mucho más que suficiente. ¿En qué redes sociales te podemos encontrar? En Facebook me pueden encontrar como Sentido de Vida, e Instagram de Vida Sentido, y tengo 2 consultorios, uno en La Condesa y otro en Reforma. Ok, Liz, te agradecemos mucho tu presencia en este segmento de Escuela para Padres. Muchas gracias, querido auditorio. Mi nombre es Lidia Parga y soy orientadora familiar y conferencista. Gracias, los esperamos el próximo martes, 3 de la tarde. Gracias. Ahora le damos la bienvenida a nuestra compañera de Change TV, Ofelia Fernández, y con ella abordaremos el tema de inteligencia artificial, segunda parte. Bienvenida, Ofe. Hola Lidia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un placer volver a Igualmente, encontrarnos aquí en nuestro programa
Y bueno, así es, porque se retomando, quedaron algunas. Se quedaron puntos muy interesantes de lo de Así es. inteligencia artificial. Exactamente. ¿Te parece si retomamos en el punto de sesgos y discriminación? Allí estuvimos abordando los algoritmos de la inteligencia artificial pueden reflejar sesgos existentes en los datos utilizados para su entrenamiento, lo que puede llevar a decisiones discriminadas y poco equitativas. Es decir, que cuando la inteligencia artificial elige a quién sí enviar información y a quién no, tiene mucho que ver a partir de los likes que nosotros damos. Y sin saberlo, cuando nosotros nos quedamos viendo, aun cuando no le des like a un video o a una información, a una página o a la información que alguna plataforma te ofrece, como quiera el hecho de quedarte viendo, ya queda registrado. Y con eso estamos educando a la inteligencia artificial de qué le gusta a Lidia y a Ofelia, y entonces posteriormente comienza la inteligencia artificial a referenciarte información de lo que tú ya viste. Exactamente, yo creo que eso finalmente es precisamente el sesgo que se va formando, porque te etiquetan como que eso es solamente lo que a ti te interesa, sin tomar en cuenta otros valores que también son básicos para el crecimiento de la persona. ¿Sí? Si claro, tú hablas de determinada situación o comentas algo que te gusta, te empiezan a llegar información así, pero bombardeo, de lo que parece ser que es importante para ti, pero no es lo único que te conforma. La inteligencia artificial, como su nombre lo dice, pues está configurada, es artificial. Entonces no nos define como seres humanos. De ahí que tenemos que tener en cuenta que no somos lo que la inteligencia artificial nos está marcando, sino somos mucho más que eso. Por eso hablamos que los seres humanos somos seres humanos holísticos. Claro. Somos un conjunto de cuerpo, mente, espíritu. Una inteligencia artificial está elaborada con ciertas características en donde quizá dejan de lado la importancia, lo repito, de los valores, de los valores humanos, y también esta parte de las necesidades que tenemos de manera individual. Entonces sí es preocupante, lo comentábamos en la sesión pasada, el que no nos creamos todo lo que una inteligencia artificial nos puede estar diciendo, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Claro, y lo acabas de mencionar muy puntual, la importancia de ejercer los valores y no solo platicarlos y definirlos en familia, sino que nuestros hijos nos vean practicarlos, y particularmente cuando se trata de hablar y de abordar el tema de inteligencia artificial, esta parte de aprender a discernir qué sí es y qué no es correcto o para nuestro bien, y eso lo enseñamos nosotros en casa. Sí, qué bueno que mencionas esto de los chicos, porque cada vez se incorpora más y se va a ir incorporando más la inteligencia artificial en cuestiones educativas. O sea, todavía faltan muchos años, pero ya está comenzando. Por ejemplo, existe el ChatGPT, ¿sí? Que también lo habíamos mencionado en el programa anterior, y tú le haces cualquier pregunta y obviamente, siendo una inteligencia, te va a desglosar una respuesta de acuerdo a lo que su inteligencia le dice que es, pero aguas con esto. ¿Por qué? Porque los jóvenes pueden creer que eso es lo único que existe y pierden la capacidad de poder reflexionar, pierden la capacidad de poder buscar información en otras fuentes que son también fidedignas. Tenemos ahora muchos buscadores en donde es fácil poder encontrar información, pero no irnos a lo más sencillo de hacerle una pregunta a la inteligencia artificial y quedarnos con eso, porque, repito, perdemos la capacidad reflexiva, perdemos la capacidad de poder dar una opinión diferente.
este tipo de información nos sirve como orientación, Así pero es. no es un todo. Entonces, en cuestión de educación para con los hijos, sí es importante platicarles el beneficio y el no beneficio de este tipo de uso de inteligencias. Puede ser muy útil, por ejemplo, tenemos Alexa ahora, Claro. que bueno, Alexa es una maravilla, que quieres escuchar una canción, o Alexa, pon esta canción, y ahí Alexa está buscando la canción, o bájale el volumen, sube el volumen, ahora esto, lo otro. Nos facilita, sí nos facilita, pero también tenemos que tener conciencia de que esto es una ayuda, mas sin embargo no es para que nosotros nos volvamos ahora robots, ¿sí? Seamos personas robotizadas y que le demos más valor a una inteligencia que finalmente no tiene la parte más importante del ser humano, que son nuestros sentimientos, que son nuestras emociones, que es el que nos demos cuenta de el aquí y el ahora, ¿no? De cosas que son muy valiosas. Y de la comunicación entre personas, porque claro exacto. que es valioso y es algo que ya no vamos a frenar jamás. La humanidad, por naturaleza, evolucionamos. Sin embargo, no es válido que nos dejemos llevar y que sea la inteligencia artificial programada por la humanidad quien nos rija. Nos debe de regir la inteligencia y voluntad humana, que nosotros podemos desarrollar. Y básicamente es dialogando en casa, Ofe, ¿verdad? Sí, y otro punto que también íbamos a comentar, bueno, porque tenemos que comentar, es el de la parte de la gobernanza, ¿no? Sí. En donde muchas veces avanza tan rápido todo lo que viene alrededor de la inteligencia emocional, que las leyes y la manera en cómo se ve estructural el uso de la inteligencia artificial sobrepasa cuando el ser humano apenas está haciendo leyes y está tratando de regular, cuando ya hay algo más. Entonces no es tan fácil la regulación, ¿no? Por la rapidez con que se mueve la inteligencia artificial, pero creo que sí es importante que como humanos nos sentemos a ver cuáles son los beneficios, cuáles no son los beneficios y qué tanto tenemos que hacer uso. Y repito, pues esto es cuestión de gobernanza, ¿no? De ver hasta dónde permitir y hasta dónde no, porque también una inteligencia artificial puede ser estructurada para trabajar tu mente. Claro. Puede ser estructurada para manipularte, para controlarte, o puede ser una inteligencia, como lo dije hace rato, basada en valores humanos, que nos traiga un beneficio en relación a que estemos mejor como seres humanos y no una inteligencia artificial que nos lleve a la destrucción. O sea, a mí en lo personal eso me preocupa mucho. Y ahí es donde el compromiso de nosotros los adultos, también aprender a discernir y sentarnos a tiempo. ¿Y qué es sentarnos a tiempo? Sentarnos todos los días. Es sí o sí platicar con nuestros hijos, platicar en familia y abordar estos temas y que enseñarles esta parte de inteligencia emocional, lo que estamos platicando. Artificial. No, inteligencia emocional para llegar a la gobernanza y a la gestión de nuestras emociones y, por ejemplo, no estar buscando esos likes con los que terminamos gobernados por las redes, que es lo que estamos buscando, un equilibrio y no una codependencia. Exacto, sí, y tomando este tema de la inteligencia emocional, sí es algo definitivo que afecta sobre todo a los niños y a los jóvenes, porque ya existe una adicción a la inteligencia artificial en sus diferentes modalidades, ¿no? Sí. Entonces es perder lo que tú acabas de decir, estos momentos de convivencia, estos momentos donde podemos platicar, pero no nada más yo lo encerraría a la familia, sino también
por ejemplo, la familia extensiva, la comunicación con los abuelos, con los tíos, con los primos, y no en una reunión, que cada quien esté en su teléfono, en su tablet, en los videojuegos, porque eso no es interactuar, eso se llama aislamiento, dejamos de hablar y después a los niños y a los jóvenes les cuesta mucho trabajo poderse comunicar, porque la mejor forma de comunicarse es a través de las manitas, ¿no? Claro. Estar con los dedos. En los juegos familia, un juego de mesa. Un juego de mesa, exacto, sí, es una gran oportunidad, ¿no? Claro, y no estar nada más en un televisor con una inteligencia artificial, jugando, atentos a eso, pero perdemos la atención de esto. En los juegos de mesa, tú bien lo dices. A los ojos, ¿estás de acuerdo? El valor y la importancia, sí. y todos, todo lo que sucede dentro de nuestro cerebro en el solo hecho de dialogar y de vernos a los ojos. Toda la oportunidad, es un abrazo, las puras miradas, te das cuenta qué traen tus hijos, si estás platicando con tus hijos, con papá, con mamá, con tus compañeros de trabajo, con tus amistades, y es una oportunidad de estrechar lazos, además de dialogar de estos temas. Así es, fíjate que yo he visto mucho en la actualidad que los jóvenes dicen, vamos a una fiesta. Pero ir a una fiesta ya no es bailar, ya no es estar conviviendo, sino estar en las redes sociales, sacándose selfies, videos, tomando, pero ya no es realmente ese contacto humano que hemos perdido. Yo no desacredito para nada la inteligencia artificial, es una maravilla, de verdad es una maravilla, porque también ha automatizado en muchas empresas, en muchos lugares, y para beneficio de nosotros, ¿no? Claro, y para personas con alguna discapacidad física o claro. mental, el hecho de que esté avanzando la inteligencia. El tener un brazo, el tener una pierna, claro. O sea, es un muy ojo. Positivo. No, es algo maravilloso, maravilloso. Hay que rescatar la parte positiva, Así por es. supuesto. Ofe, y finalmente, ¿qué impacto tiene la inteligencia artificial en la salud mental? ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, pues es lo que estamos hablando ahorita. La inteligencia artificial puede crear mucha dependencia, ¿sí? Y lo vemos. Sí. Hay mucha dependencia a lo que dijimos, videojuegos, redes sociales, el estar preguntando también cuestiones académicas a una inteligencia artificial, y eso, repito, todo nos lleva a depender, y cuando tú no tienes el objeto en el cual dependes, te crea ansiedad, te crea a veces hasta depresión o el desarrollo de alguna enfermedad mental. Por eso es importante tener control sobre el uso de la inteligencia artificial. No sé qué opines tú. Sí, considero que es responsabilidad de todos, pero sobre todo de nosotros los adultos, tener control y no soltar nada más así un aparato. Tiene que ser paulatino y conforme a su edad, porque a veces hay niños muy chiquitos ya con una tablet en los restaurantes y dices, pero ¿qué hace un bebé prácticamente con una tablet en la mano en el restaurante? No hace falta, necesitamos en esa parte regresar a la reconexión familiar, el vernos a los ojos. Son momentos de convivencia familiar que no vuelven, y no solo entre adultos y pequeños, también cuando estamos comiendo con compañeros de trabajo, con nuestras amistades. ¿Qué tal que comenzamos a darnos una oportunidad de dejar el celular a un lado? Tal vez sí la foto, pero enfocarnos en lo que es volver a platicar, retomar la convivencia. Ofe, para finalizar, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes? Bueno, me encuentran en Facebook. Ofe Fernández tiene un delfín, y les paso mi número celular por WhatsApp. Me pueden localizar 55 54 05 30 53.
Y muchas gracias. Gracias, Sofe. Yo soy Lidia Parga, orientadora familiar y conferencista. Me encuentran en mis redes en Facebook y en Instagram, igual Lidia Parga, orientadora familiar y conferencista. Muchísimas gracias y los esperamos en el siguiente segmento de Escuela para Padres, martes 3 de la tarde. Gracias.